para ser competitivo y tener las competencias, no esperando a que la misma institución te lo proporcione. En algunas sí, en algunas no, pero eso lo hace ser renovarse constantemente. Y me ha tocado ver que no solo cumplen la currícula básica que le exige la SEP, sino que brincan más allá, hay más atención, y en cuestión de grupos o de espacios o de volúmenes, pues se hacen muy semejantes porque tienen de 30 o más. Yo veo que hay gran aceptación en la ciudadanía por la escuela privada. Pues algo está pasando en las escuelas privadas que está yéndose la gente para allá, cada vez más. El pensamiento de los padres de familia que se atreven a llevarse a privadas, aunque eso demerite quedarse en crisis, ¿no?, económica en el ámbito familiar, porque el Estado no está ofreciendo o ofertando lo mínimo necesario, pero también lo que está egresando no es ni el ciudadano ideal. Y si nos ponemos a ver en cuestiones de pirámides de los niños que salen de escuelas públicas y los que salen de privadas, ¿cuántos llegan a ser profesionales? Pues es abismal. Yo creo que se triplica o cuatriplica los que logran avanzar. Y me pongo a ver, alguien que termina en una universidad pública llega con un pensamiento formado para ser trabajador, la gran mayoría, no todos, y alguien que sale de una escuela privada llega con un pensamiento más social que el de una escuela pública. Bueno, eso es bastante controversial, ¿no? Porque creo que a tu análisis le hace falta agregarle el elemento sociológico, un análisis de las circunstancias sociales. Es evidente que quien puede acceder a una escuela privada tiene un nivel socioeconómico y condiciones de vida por donde le pongas. O sea, podemos hablar de casos aislados, pero eso no es la norma. O sea, tiene que ser estadísticamente significativo. Un albañil no puede entrar a cierto nivel de... O sea, es que las escuelas, el TEC Monterrey, el 60% de sus alumnos está becado. Pues de qué vive el TEC. se lo cobran. Uno tiene que pagar. Pero ya después, sí, pero mientras estudias, está subsidiado el 60%. Becado no es regalado. Claro. en Pero ese es el valor social en que el le caso de la da. escuela pública, sí. Sí. Hay estudios muy profundos en todas partes del mundo, no solamente en México, donde sí el origen social, desafortunadamente suena muy fea la frase de origen y destino están unidos, y eso la literatura es muy abundante, ¿no? Y evidentemente quien tiene mejores condiciones de vida tiene más posibilidades de llegar a la universidad. No es una regla, no es una norma individual. O sea, no significa que un niño, por ejemplo, un albañil, que tenga una gran capacidad y que además sus padres hayan sido capaces de preocuparse y meterlo, buscarle becas, etcétera, pueda llegar a un premio Nobel. Benito Juárez era indio y llegó a presidente. El problema, estadísticamente, tenía un padrino rico, pero estadísticamente, ¿cuántos indios más han logrado salir de esas condiciones de miseria? Pues nomás Benito Juárez y unos que otros que se han volado por ahí, ¿no? Entonces no es tan sencillo hacer ese tipo de equiparaciones. Por supuesto que la gente prefiere irse al ámbito privado si tiene los recursos. Y qué bien, porque no distrae al Estado de invertir recursos en quien verdaderamente lo necesita. Por ejemplo, a mí me llegan a veces desde el gobierno del Estado, llegan cada año que a Alejandro le regalan los cuadernos. Y digo, ¿cuánto se invierte en esto? O sea, yo puedo comprar los cuadernos para Alejandro. ¿Cuánto se invierte en esto? ¿Por qué no se dedica mejor todo ese recurso a las escuelas que están en condiciones de desventaja? Simplemente un estudio socioeconómico.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de análisis, que siempre tenemos que meter el ingrediente de tipo social. Y el elemento social es muy, muy demandante. La literatura es muy enfática en eso. No, perdón, iba Anita. Y ya no más, porque vamos a ir a la ronda esta de... una hora tiene relación con el documento, pero yo digo que estos elementos no podemos descontextualizar esto. Y al contextualizar lo que está sucediendo en la sociedad, en educación en particular, es ubicar, son esos elementos críticos desde los cuales yo puedo mirar esto, porque si, otra vez insisto, si no vemos las letras chiquitas, si no vemos el trasfondo de eso, pues entonces, aquí lo hemos repetido desde la vez anterior, pues si discursivamente encontramos que está estructurado, que tiene planteamientos desde un ideal, desde un deber ser, pero ahí es donde choca con esta realidad, o sea, sí planteado desde un deber ser, pero que no se corresponde con la realidad de nuestro país, la realidad educativa, la propia realidad nuestra. Yo digo que no, yo difiero otra vez que digas que si ya hemos concluido que protestar y todo está bien, no, creo que no hemos concluido nada. Estamos diciendo elementos que nos permitan efectivamente tener esa visión crítica respecto de los documentos, de las estrategias y las acciones del Estado. Yo digo, sí, sigamos viendo el modelo, pero no podemos dejar de descontextualizarlo. Y si de repente nos apasionamos, pues qué padre, porque quiere decir que le estamos poniendo alma, vida y corazón a algo que pudiera así, en los extremos, decir, fueron mentiras, esto no. O, qué bien está, perfecto, muy bien. O sea, creo que no. Creo que en no. los casos sería analizar el modelo. Ok, ¿qué les parece si vamos, por ejemplo, a la parte introductoria? Bueno, ya vimos que los fines no son tales fines, o sea, más bien lo que hacen ahí es plantear los logros, y eso lo vamos a analizar en los perfiles. Y bueno, están citados algunos fragmentos del artículo 3, que eso sí tienen que ver con los fines de la educación, ¿sí? Pero son además los fines de la educación que ya conocíamos desde que estábamos en proceso de formación, a los cuales se les agregó esta cuestión de la calidad, que es otro de los fines que están presentes. Y lo de la inclusión. Había habido ya desde no sé si de finales de los 90 o en el 2000, cuando viene ya todo, vienen algunos párrafos que se agregan en el artículo 3 sobre el respeto a la diversidad, etcétera. Todo eso. Que tiene que ver con las conferencias internacionales de Yopiel y de todo eso, donde ya se reconoce la importancia de la atención a las personas. La diversidad. Las personas con necesidades educativas especiales. Dice que está trabajando con un grupo de compañeros de Por cierto que inclusión tenía más bien que ver con las cuestiones de discapacidad y ahora ya tiene otra connotación también. Sí, porque abre el abanico. Ya de género, etnia, religión, o sea, ya es más amplio. Claramente. Muy bien. Más amplio. Yo hice algunos apuntes aquí sobre la introducción. En primer lugar, lo que se plantea es una especie de diagnóstico, así muy genérico, de por qué transformar el modelo educativo, y hace un recorrido histórico muy amplio sobre que permite justificar las características del modelo educativo en el siglo XX, y finalmente concluir que se trata de un sistema vertical y prescriptivo. Irma y luego Chava. Yo te llamé antes de los fines. Okay. Pero No, tú, porque yo ando con esto. es que yo quería hablar un poco sobre este cuadrito. Incluso quería preguntarles qué impresión les dio que tiene que ver con los logros esperados al término de cada nivel educativo. Y luego los ámbitos que menciona, está de manera ahí vertical, lado izquierdo. Porque a mí me pareció, o sea, sí se ve una secuencia lógica, incluso en la parte de la propuesta curricular dice que
tiene ese tipo de articulación, una articulación vertical y también horizontal, a veces en qué sentido. Sin embargo, a mí se lo comentaba el otro día, me llamó la atención que se parece mucho, hacía como aparece aquellos cuadritos que generaban también, que generábamos cuando concentrábamos la información sobre las etapas de desarrollo de las corrientes psicogenéticas. A tal edad por ejemplo, de los 0 a los 4 años el niño puede hacer tal cosa. Y la etapa de tal a tal, preparatoria, etcétera. Y igual, y en diferentes autores de estos estudian psicología educativa. Y entonces, en términos de elementos de contenidos que pudieran entender y asimilar y todo eso, ¿no? Aprender. Pues. Y así pareciera que está, porque graduado. En concreto no son elementos así muy concretos, o contenidos muy concretos, en términos más bien de tal vez de elementos cognitivos o de pensamiento, o de inteligencia, o no sé qué. Así me sonó a mí, no sé, me gusta, es que quería saber si tenían alguna opinión al respecto. Yo lo vi así también y lo retomo en el planteamiento curricular, Chava. De hecho, ahí es donde me surgen más cuestionamientos. Como que fue el preámbulo de manera general. Y sí, o sea, como que etapas procesuales, ¿sí me explico? De desarrollo, incluso no sé, Cognitivo. exactamente, no sé si hasta biológico, no sé, o sea, si los toques, pero sí, exactamente, y creo que, bueno, al menos dentro de lo poquito que yo he así analizado, me suena muy conductual todo. O sea, me da la impresión de que se ubican en esa teoría, pues, del desarrollo. No sé qué tanto se visualice en las teorías cognitivas, por ejemplo. No lo sé, no lo alcanzo a visualizar. Y son las dudas, y básicamente eso me lo llevo concretamente al análisis dentro de los puntos, pues, de los aspectos que toca el modelo dentro del planteamiento curricular. Sí, es que sí tendríamos que verlo. Yo me lo brinqué un poco, Chava, porque me pareció que esto iba más bien con el planteamiento curricular. Aquí pues se enuncian de manera muy general, entonces realmente no me dice mucho, salvo eso de que está graduado y de que en cada etapa se tiene que acceder a un peldaño más o un grado más de complejidad de acuerdo con el nivel educativo que se corresponde, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo yo en preescolar, dice en valores y convivencia, bueno, pensamiento crítico, siente curiosidad por aprender sobre su entorno y comienza a desarrollar el pensamiento lógico y abstracto. Es algo que se observa de manera natural en todos los niños de esa edad. O sea, ni siquiera es un logro de la escuela, es un logro de la vida, del desarrollo. Vámonos a primaria. Observa, analiza y reflexiona con orden, cualitativa y cuantitativamente acerca de eventos del mundo natural y social. No puede ser desde ya de la escuela. O sea, sin ir a la escuela, algunas de estas cosas las puede lograr. Sí, y dice Anita, y no necesariamente primaria, desde preescolar puede ser esto. Analiza situaciones, identifica problemas lógicos, matemáticos y de otra índole, formula preguntas, define sus ideas y fundamenta con argumentos y evidencia. O sea, sí, efectivamente, pero sí hay a mí sí me parece que hay una graduación y sí tiene que ver, me parece a mí que sí es compatible con las etapas de desarrollo. En algunos casos, porque algunos son muy radicales. De primero a segundo va a hacer tal cosa. Me llamó la atención que tira la basura cuando llega. ¿El bachillerato? Carajón lo hace un tapón. Sí, o sea, Cuando llega a la primaria, el término de primaria. ¿Dónde dice? Sí, mire, la última creo que el segundo. es interesante el planteamiento de Chava y yo diría que sí, luego lo contrastáramos con el planteamiento curricular,
Porque luego, y lo que dice Claudio, porque luego se queda la duda, bueno, a ver, ¿cómo se va a hacer para que estos perfiles de egreso por nivel se cumplan? Y este cuadro otra vez me lleva allá por los 80s, cuando el programa de preescolar teníamos 3 niveles de desarrollo. Y así, si el preescolar expresa emociones, gustos, ideas, y yo encontraba niños que todavía no, y luego, pero aquí no viene un nivel 0, decían las educadoras, no viene un nivel 0, y hubo quien lo ubicó al niño en el nivel 0 porque el 1 era expresa emociones, gustos, ideas en la lengua materna, y yo decía, ¿cómo puede ser que un niño tenga nivel 0 de desarrollo? Si habla. O sea, hace cosas, ¿eh? Y luego lo otro, es decir, al medio superior, o sea, a la inversa, ¿no? Al medio superior, si hace algo más que argumentar con eficiencia, yo lo voy a poner aquí porque su perfil hasta ahí llega. O sea, son esos riesgos, ¿no? Por eso así están aquí, y como dice Chava, a lo mejor de manera gradual. Pero yo digo que hay rupturas en esto, que no puede ser así. Es decir, el desarrollo se da así, o sea, hay esto, y ayer lo decía desde entonces, o sea, los desequilibrios y el acomodo y todo el desequilibrio y demás, o sea, por eso sería interesante retomarlo esto con el planteamiento curricular. Sí, hay una pregunta interesante de Claudia que Chava retoma, cuando dice, a mí me parece como muy conductista. Aquí habíamos discutido, en algún momento yo dije que toda la cuestión de las competencias y como estaba planteado en el modelo de 2011, el plan de estudios 2011, era como la venganza del conductismo, aunque disfrazada de manera muy interesante de conductismo, porque había de constructivismo, porque había un discurso constructivista de arranque, pero luego por la forma en que se planteaba, evidentemente se estaba a la manera de la taxonomía de Bloom, ¿no? Haciendo planteamientos muy específicos, o sea, objetivamente cómo vas a evaluar los logros. Porque se hablaba por desempeños. Cuando hablaba de los desempeños y de las evidencias de desempeño. Y en el caso del conductismo se hablaba de conductas observantes. Sí, y un desempeño pues es una conducta observante. Por eso puede haber confusión, incluso puede ser hasta cierto punto lo mismo. Muchos especialistas están hablando de las dos cosas. Hay que ver esto no nos lo puede decir todavía, pero es una buena pregunta. Pero así como aparece ahí, o sea, te está diciendo conductas que vas a poder ver. Hay algunas como es consciente, determinado y persistente. La diferencia sí es que es contenido, son mucho más abstractas. Tiene capacidad de afrontar la adversidad. Tengo que ponerlo ante la adversidad. O sea, ¿cómo le uno manda a ponerle ante la adversidad? Sí, manda a la guerra sin fusil. Es que a mí me parece este cuadro así como si todos aprendieran de la misma manera, todos estuvieran caminando por el mismo sendero. La diferencia, la diversidad aquí no está. Creo que ese es otro problema cuando hablamos de un currículum nacional, ¿no? Hay una polémica muy fuerte entre si conservar el currículum nacional como sello distintivo además de la educación mexicana, con una larga tradición en México, pero no, por aquella cuestión de la diversidad. Tanto en una posición como en otra hay problemas muy fuertes. Soltar las amarras, me refiero a que la SEP dijera, bueno, cada estado, por ejemplo, incluso cada municipio o cada escuela fija su propio currículo, tiene sus peligros, porque entre otras cosas una escuela pudiera decidir, una escuela pública, que la educación religiosa es lo mejor, o puede decidir que es una educación católica y que todo el resto estoy hablando naturalmente de casos extremos, ¿no? Pero sí cuestiones absurdas, o decir, por ejemplo, desechar la posibilidad de la educación sexual. La teoría de la evolución, por ejemplo, o la teoría hay universidades donde no la ven. Donde no la ven. Esos son los problemas justamente de esa fragmentación, ¿no?
Entonces, yo sí considero que es sano que el Estado fije ciertos elementos de carácter general y que deben estar presentes en el currículum. Se llama aprendizaje es clave ahora. A mí me parece que Como el mínimo donde se necesario. va a los excesos y en buena medida tiene que ver con la desconfianza del profesorado como profesionales de la educación. A mí me parece que hay una idea de minoría de edad, o sea, se visualiza a los profesores como menores de edad, incapaces de tomar decisiones respecto a cómo trabajar. Entonces, hay que decirles cómo, y con mucha precisión, y con un conjunto de prescripciones, así el mismo en la Sí, es introducción prescriptivo. habla de que es, sí, y la prescripción tiene que ver con el exceso, ¿sí?, de detalle con el que se pide, y además te dice, pero además te voy a evaluar, te voy a evaluar. A mí me parece que el Estado debe fijar ciertos contenidos básicos, ¿sí? Y usted es un profesional de la educación, ¿no? Le proporciono materiales educativos, ahorita es muy fácil a través de los medios, libros de texto y condiciones de infraestructura, y quiero que me dé resultados al final. En los 90 sucedió algo así, de libertad metodológica, pero sabes que hubo un problema bien grave. Al contrario, bueno, por lo menos desde mi percepción así bien personal, en los maestros se cayó en una especie de ser técnicos nada más, de aplicadores de los demás, ni siquiera no tenían, Sí, decían, no hay sustento de nada sobre lo que están haciendo. veía los contenidos básicos. O sea, cualquiera podía hacerlo. En No algunos necesitaba ser casos. profesor. Yo digo, o sea, en los casos, yo digo como de manera general en lo que aprecié. Porque, claro, las personas que tenían la experiencia desde otras reformas y con otras metodologías, lógico que persisten, perviven ahí las ves. Por ejemplo, aquellos que venían de Paleman los 90s, estuvieron trabajando con algo semejante. Los que venían del método global, pues les parecía lo que trabajaban y eran algunos de esas empresas, pero los que llegaron de no ingreso en ese momento de libertad metodológica, la verdad, a mí me parece que no entienden mucho del fenómeno educativo. Así me pareció, sobre todo en esos momentos. Y en el momento de que entró estas reformas, las de 2004 en adelante, se empezó a percibir un poco de cambio, como que ya más certeza en la cuestión didáctica. Sin embargo, todavía hay carencia. Como que empezó a agarrar. La misma capacitación que se daba parecía que iba en buen camino, sin embargo, otra vez se cayó y se cayó en otras cosas. O sea, el problema, creo que la beta, justamente, Chava, es la cuestión de la formación, más que de la prescripción y del detalle en procedimientos de carácter técnico, didáctico. Creo que la beta más bien va por el otro lado, detonar procesos reflexivos, procesos de tipo formativo en los profesores, que eso fue algo en lo que se puso mucho énfasis en los programas que estás señalando, y por lo que describes tuvieron éxito. O sea, la gente que estaba metida en Palen era gente no puramente técnica, tenían muchos elementos de carácter conceptual y teórico que se metían ahí, y se ponían a leer y a trabajar en eso, y se quebraban el coco de decir cómo transformar esto en esto, y esas preocupaciones se las llevaban al profe, y el profe le entraba a la discusión y además retroalimentaba eso, ¿no? Porque decía, no, pues es que no, ¿cómo le hago? No me está funcionando, entonces había que buscarle de otra manera. Entonces, esas son experiencias interesantes que desafortunadamente se erradicaron, ¿no? Claro que en los 90 fue como una especie de abandono. Así, esa libertad metodológica, además, tal vez no es en sí la libertad metodológica el problema, sino la carencia de ese apoyo abandono que hubo. de tipo formativo, Y luego de supervisión, de asesoría técnica, de todo. de todos esos elementos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la discusión. Un conjunto de cosas asociadas. Y una cosa ahí también, de esto que veíamos en el cuadro, se retoma en los 10 rasgos, aparece en los 10 rasgos del perfil de egreso de la página 38 de la propuesta curricular. Vamos a retomar por ahí. Ahora sí, Irma, tú ibas a hablar sobre la introducción, así que En la introducción, después de ese largo recorrido de la historia, ¿verdad?, que hacen ahí, sí, en un párrafo reconocen que hablan del modelo
que el modelo que se implementó hacia un ciclo, me quedé pensando, ¿por qué está hablando de un modelo? Este modelo está hablando de que el modelo anterior tenía un ciclo. Fíjate lo interesante, sí, parece que en 1921 se fijó todo el modelo educativo y que no se transformó a lo largo del siglo XX y que ahorita se va a transformar. O sea, como si nada hubiera cambiado. Sí, nada hubiera pasado. Ignorando incluso en los 90, Sí. Como si no hubiera habido otros modelos durante el siglo. Si ellos mismos, cada periodo histórico que retoman, en realidad estamos hablando de un modelo, de una concepción sobre lo educativo. Pero bueno, así lo plantean. Sí, Pero eso tiene un sesgo, o sea, te están hablando de decir, estamos rompiendo con el pasado. Todo esto sucedió en un siglo con un modelo caduco, con estas características. Hay un rompimiento. Y el resumen que dice, el modelo anterior fue bueno, pero ya no sirve. Ya no sirve. Y además, él reconoce este modelo, o sea, hasta ahorita están reconociendo, pues, no aclara si este modelo sigue siendo lo mismo, que están planteando, o como se venía dando. Reconoce que el modelo no ha permitido a las localidades, a regiones y entidades reflejar su identidad, ¿sí? Y su perspectiva de futuro en la organización y continuidad educativa con los contenidos educativos con los que la escuela trabaja. Pero no aclara si lo están considerando con este modelo que están proponiendo. No sé si se pudiera ver eso, a lo mejor yo lo interpreté así. A ver, si puedes leer. Sí, dice que el anterior no logró eso. Quiere decir que con este se va a lograr. Pero no aclara que sea el anterior, mira, Chava. Eso fue lo que me llamó la atención. Dice, a casi un siglo de su diseño original, el modelo educativo ya no es compatible con una sociedad más educada, plural, democrática e incluyente. O sea, cuando hubo el socialismo no había nada de estas cualidades, ¿verdad? Dentro de la unidad esencial del país existe una variedad de identidades, de perspectivas, de culturas que preservan identidades diferentes, reflejo de la diversidad que nos caracteriza como nación. No obstante, el modelo no ha permitido a las localidades, regiones y entidades reflejar esa identidad y perspectiva de futuro en la organización y en los contenidos educativos con los que la escuela trabaja. Se infiere, o sea, está hablando del modelo anterior. El modelo no ha permitido. Y ya no es compatible. Sí, yo lo resumí así, miren cómo está ahí. Sí. El sistema educativo adolece de verticalidad y, se caracteriza por la verticalidad y ser altamente prescriptivo, o sea, clásico del modelo centralista del siglo XX. Curiosamente, y aquí va la crítica, cuando la SEP habla de recuperar la rectoría de la educación, está recuperando el modelo centralista, que se había diluido un poco en el 93 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, donde transfiere a las entidades federativas la administración de los servicios educativos a nivel estatal. Entonces, ¿cómo me dice que critica el modelo centralista del siglo XX y vuelve sobre las bases del centralismo, ¿no? una recentralización educativa? Mira, por ejemplo, se nota claro en ¿cómo se dice? Todo el discurso que manejan con respecto a la RIENS en media superior. Dice, ahí era todo libre y había una gran cantidad de subniveles o modalidades del sistema. Entonces, el país necesita, para cuestión de legalidad en los estudios y la movilidad institucional entre unas modalidades y otras, tener un marco curricular común. Y entonces ellos determinan y la explicación o el fundamento que dan para eso, es decir, que los chavos tengan ciertos conocimientos, que vayan a donde vayan, tengan la posibilidad de reconocimiento de sus estudios y que eso le daría caracterización al nivel, porque era un nivel diverso, abierto, descontextualizado, o sea, todo eso que acá lo nombran como lo necesario, allá era lo ideal, entonces ahora lo están otra vez recuperando y lo están de alguna manera cerrando.
Claro que le ponen ahí, haciendo es ¿verdad? tratar de hacer ese nivel más parecido a la educación A la básica. educación básica, que lo que aunque hubiera sido la sí le educación ponen media ahí superior. ejemplitos, ¿no? Y de acuerdo al contexto de las regiones y